Hola, ¿cómo están? Aquí otra vez. En este caso vamos a hablar de un tema importante dentro de la materia de neumología, que es el cáncer de pulmón, ¿no? Debido a que se han presentado algunas preguntas en el examen de residencia respecto de este tema. Bien, decirte que el cáncer pulmonar pues, es un cáncer muy frecuente a nivel mundial. Más o menos está ubicado en el segundo lugar de frecuencia de los cánceres, tanto en varones como en mujeres. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, es que el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer pulmonar pues es el tabaquismo, el hábito tabáquico, los cigarrillos, ¿no? Y como tú podrás observar en la sociedad, pues hay mucha gente que consume, ¿no?, de manera frecuente el tabaco o los cigarrillos. Se ha demostrado de que el consumo de cigarrillos diarios o paquetes está en directa relación con el posible desarrollo de cáncer pulmonar. Pero al margen del tabaco hay otros factores de riesgo, como algunos polvos, ¿no? Es el caso del asbesto, que está demostrado que es un carcinógeno pulmonar per se, ¿no?, y que además, combinado con el tabaco, se potencia su efecto carcinógeno. Hay otros compuestos químicos que también están marcados como factores de riesgo para desarrollar este cáncer, pero no tienes que olvidar que el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer pulmonar es el tabaco. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha clasificado el cáncer pulmonar en 4 tipos. Esta clasificación es anatomopatológica. Entonces tenemos el cáncer pulmonar microcítico, el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico o de células grandes. Cuando yo empiece a hablar de aquí en adelante de carcinoma no microcítico, me estoy refiriendo a estos 3 últimos, es decir, al adenocarcinoma, al carcinoma epidermoide y al macrocítico. Estos también se llaman no microcíticos. Y al carcinoma pulmonar microcítico también lo conocemos como de células pequeñas o también denominado out cell. ¿Sí? Entonces tenemos estos tipos: carcinoma pulmonar microcítico o también denominado células pequeñas out cell, ¿no? Y los otros 3 que se denominan no microcíticos, que son adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y carcinoma macrocítico. Te voy a describir de forma muy rápida algunas características anatomopatológicas de estos cánceres. Por ejemplo, el carcinoma pulmonar microcítico, como su nombre lo indica, pues es caracterizado por tener muchas células pequeñas, ¿no?, con una distorsión morfológica de su citoplasma y de sus núcleos. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer glandular que tiene varias presentaciones. Puede ser en forma lepídica, puede ser en forma papilar, ¿no? El carcinoma epidermoide, pues que tiene características histológicas similares, por ejemplo, al epitelio de la piel, porque las células en este tipo de cáncer sufren una queratinización. Y por último, el carcinoma macrocítico o de células grandes, pues se clasifica así porque su descripción histológica no encaja con ninguna de las otras 3 anteriores. ¿Cuál es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente? Pues actualmente el tipo de cáncer pulmonar más frecuente es el adenocarcinoma, ¿sí? Este es el tipo de cáncer más frecuente. Vamos a hablar un poco de la patología molecular. No te líes mucho la cabeza con estos datos, ¿no?, pero es importante repasarlos, sobre todo de cara a entender algunos tipos de tratamiento. Bien, los carcinomas no microcíticos pueden evidenciar mutaciones en el gen EGFR, que están en relación con el crecimiento epidermoide, y translocaciones en el gen ALK.
muchos fármacos que se van a usar en la quimioterapia del carcinoma no microcítico. Otra vez te hago recuerdo en la anterior diapositiva, no microcítico, epidermoide, adenocarcinoma y el de células grandes, ¿no? Muchos fármacos quimioterápicos van a ir en contra de estos genes, ¿no? Sobre todo del gen EGFR. Tanto el carcinoma microcítico como el macrocítico tienen también alteraciones en el oncogen MYC. Evidentemente estas no son las únicas alteraciones genéticas, existen un montón de alteraciones genéticas de oncogenes que están implicados en el desarrollo del cáncer, pero básicamente las más importantes son estas tres. La clínica. Bien, la clínica del cáncer, pues más o menos entre el 50% de pacientes que presentan clínica, pues generalmente ya tienen una enfermedad avanzada, lastimosamente, ¿no? Muchas veces es un proceso silente y una vez que tienen clínica, pues ya es un proceso bastante avanzado. Sin embargo, la clínica pues puede depender de acuerdo a la posición donde se encuentra el cáncer o el tumor pulmonar. Entonces, de acuerdo a la clínica, pues vamos a ver que existen tumores de localización central y tumores que están en la parte más periférica. Los tumores que se encuentran en localización central son principalmente el epidermoide y el microcítico, ¿no? El epidermoide y el microcítico, como ves en el gráfico, se encuentran a nivel central, es decir, van a producir una obstrucción en alguna parte de la vía aérea, sobre todo en los bronquios. Por contraparte, los tumores de localización periférica son el adenocarcinoma y el macrocítico o de células grandes. Estos se localizan en la periferia, fuera de las vías respiratorias, ¿no? ¿Cuál es la clínica de los tumores que tienen localización central? Pues como produce una obstrucción a nivel del bronquio, nos van a presentar tos, hemoptisis, ¿no? Y en algunos casos vamos a llegar incluso a la atelectasia, ¿no? ¿Cuándo se produce la atelectasia? Cuando el cáncer pues produce un bloqueo completo del bronquio, ¿no? Entonces va a producir una atelectasia. Por contraparte, la clínica de los tumores de localización periférica en general pues no tienen mucha sintomatología, pero cuando sí presentan síntomas pues pueden presentar dolor pleurítico, tos irritativa y derrame pleural. Entonces recuerda, tumor de localización central, epidermoide y microcítico. Tumor de localización periférica, adenocarcinoma y el de células grandes. La clínica de los de localización central, tos, hemoptisis y si obstruye totalmente el bronquio, atelectasia, ¿no? Los de localización periférica generalmente asintomáticos, pero si presentan síntomas, dolor pleurítico y tos irritativa y también derrame pleural. Tenemos unos dos síndromes típicos que se presentan dentro de los cánceres pulmonares. Uno de ellos es el síndrome de cava superior. ¿Qué es el síndrome de cava superior? Pues no es más que la infiltración de la vena cava superior, evidentemente, por un tipo de cáncer. Como te muestro aquí en la imagen, pues aquí tenemos un tumor, ¿no? Que está sobrepasando la parte pulmonar, ¿no? Está invadiendo la vena cava superior. ¿Y qué nos produce esto? Pues esta invasión de la vena cava superior nos va a producir una sintomatología. Por ejemplo, circulación colateral, es decir, se va a ver la circulación más o menos a nivel del cuello y edema de cuello, ¿no? Como hay una obstrucción, más o menos una infiltración en la vena cava superior, tenemos circulación colateral, edema de cuello, en algunos casos cefalea. ¿Cuál es el cáncer que más frecuente invade esta estructura anatómica o presenta síndrome de cava síndrome de cava superior? Pues es el carcinoma macrocítico o de células pequeñas. Es el tumor que frecuentemente se relaciona con síndrome de cava superior. Síndrome de Pankhurst es otro tipo de síndrome que se produce por la infiltración de un tipo de cáncer. En este caso, el cáncer o el tumor pulmonar va a infiltrar los vértices o la parte superior de los pulmones. Por lo tanto, va a afectar algunas costillas, sobre todo las primeras, va a infiltrar y va a afectar hacia algunos nervios, ¿no? Por tanto, este síndrome va a cursar con
dolor en el hombro por infiltración nerviosa y un síndrome de Horner. El síndrome de Horner, cuando lo lleves en neurología, pues vas a ver que tiene los siguientes componentes. Tiene miosis, ptosis, enoftalmos, ¿no? Y en algunas ocasiones anhidrosis facial. Entonces la combinación de un síndrome de Horner con dolor en el hombro, ¿no? Dentro de un cáncer de pulmón, pues estamos hablando de un síndrome de Panquast. ¿Cuál es el carcinoma que con mayor frecuencia produce este síndrome? Dentro de los carcinomas pulmonares, el que con mayor frecuencia produce este síndrome es el carcinoma epidermoide. ¿Sí? Síndromes paraneoplásicos. Los cánceres pulmonares, pues por sus características celulares, tienden a secretar ciertas moléculas que simulan, ¿no?, la acción de moléculas endógenas que tenemos. Entonces se producen estos síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide secreta una sustancia que se llama PTH-like y esto produce hipercalcemia. El carcinoma macrocítico produce ginecomastia. El adenocarcinoma produce una osteopatía hipertrófica. Y el carcinoma microcítico es el que tiene más síndromes paraneoplásicos porque produce una secreción inadecuada de ADH y también produce una secreción ectópica excesiva de ADH, lo que nos va a llevar a un síndrome de Cushing. En esta diapositiva que te muestro aquí, pues tienes un resumen de las características principales de los 4 tipos de cánceres pulmonares. Por ejemplo, el de células pequeñas o también microcítico, ¿qué características tiene? Pues es el de peor pronóstico. Recuerda, el de peor pronóstico es el de células pequeñas, el microcítico, ¿no? ¿Qué más? Produce síndrome de cava superior, como ya te he indicado antes. Produce un síndrome de secreción inadecuada de ADH. También nos va a producir un síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH. El de cáncer epidermoide, ¿cuál es su característica? Es el que se cavita con mayor frecuencia, ¿no? Y es el que nos va a producir con más frecuencia el síndrome de Panquast, como te he indicado también en una diapositiva anterior, ¿no? Por su secreción de PTH-like produce hipercalcemia. El adenocarcinoma, por su parte, es el tumor más frecuente. Recuerda, el adenocarcinoma es el tumor pulmonar más frecuente, ¿no? Entonces afecta con más frecuencia a la pleura y nos da como síndrome paraneoplásico una osteopatía hipertrófica. Y el de células grandes o macrocítico, pues es el segundo en cavitarse y nos produce ginecomastia. Entonces quédate con eso, el de peor pronóstico, el de células pequeñas, el que nos produce más síndromes paraneoplásicos. El epidermoide es el que se cavita con más frecuencia y es el que nos produce síndrome de Panquast e hipercalcemia por el PTH-like. El tipo de tumor más frecuente, otra vez, el adenocarcinoma. El diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico lo vamos a realizar por partes, ¿no? Una vez que tengamos la sospecha clínica de cáncer pulmonar, ya sea por pérdida de peso, tos, hemoptisis, un paciente fumador, etcétera, etcétera, una combinación de varias características dentro de una buena historia clínica, tenemos que realizar una placa de rayos X o, en su defecto, un TAC, ¿no? Entonces, como vemos en la diapositiva, en la imagen, tenemos una imagen sugestiva de un cáncer pulmonar, ¿no?, en la radiografía. Entonces procedemos a hacer una broncoscopía, ya porque el diagnóstico de cáncer, pues, obviamente es histológico, anatomopatológico. Por tanto, tenemos que tener la prueba o la biopsia. Entonces realizamos una broncoscopía con el objetivo de realizar una biopsia. En la diapositiva ves una imagen de una broncoscopía en la cual encontramos una lesión a nivel central. Si es a nivel central, muy probablemente sea un carcinoma microcítico, ¿no?, como una diapositiva antes te he explicado. Pero bien, ¿qué es lo que nos importa aquí? Si el carcinoma es central, como vemos en la imagen, pues procedemos a hacer una biopsia directa. En cambio, si nos encontramos con un cáncer que es periférico, se realiza una biopsia, pero transbronquial, ¿no? Atravesamos el bronquio y puncionamos la lesión. ¿Qué más? Una vez que hemos conseguido la biopsia y hemos diagnosticado algún tipo de cáncer, sea cualquiera de los 4 importantes que tenemos que hacer un estudio de extensión, ¿no?, para ver si el cáncer está dentro de los límites pulmonares o se ha expandido.
Entonces, ¿cómo realizamos el estudio de extensión? Mediante una TAC, ¿no? La TAC es el estudio preferido para evaluar la extensión del cáncer pulmonar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el mediastino, si ha afectado grandes vasos, adenopatías, si ha afectado la pleura, etc., ¿no? Si dentro del estudio de extensión, dentro de la TAC, vemos que hay la afectación de algunas adenopatías o nos presentan algunas adenopatías, ¿no? Tenemos que ver si estas adenopatías por el TAC miden mayor a 1 centímetro, pues procedemos a hacer una mediastinoscopía o una toracoscopía. ¿Por qué? Porque estas adenopatías tienen que biopsiarse. Tenemos que confirmar histológicamente que estas adenopatías están afectadas por el cáncer pulmonar. Entonces, este es el flujograma básico del diagnóstico. Otros estudios diagnósticos. La resonancia magnética realmente no ha demostrado superioridad sobre el TAC en el diagnóstico de cáncer. Sí que ha demostrado cierta superioridad para identificar el síndrome de Panquast, ¿no? Entonces, si tenemos la clínica del síndrome de Horner, ¿no? Más dolor en el hombro, que es lo clásico del síndrome de Panquast, pues vamos a realizar una resonancia magnética. El estudio de extensión extratorácica, en este caso, pues se debe realizar cuando el paciente presenta alguna clínica más o menos. Debo recordarte que el cáncer pulmonar, pues con frecuencia puede producir metástasis a nivel cerebral y metástasis a nivel óseo. Por lo tanto, si el paciente presenta clínica neurológica dentro de un contexto de cáncer pulmonar, o sea, el paciente ha sido diagnosticado de cáncer pulmonar y además tiene clínica neurológica, está indicado realizar una TAC craneal. Y también si existen dolores óseos dentro, otra vez, de un cáncer pulmonar, pues debemos realizar una gammagrafía ósea. En la imagen de la diapositiva, pues tenemos una imagen, ¿no? En primer lugar tenemos una gammagrafía ósea donde nos muestran algunas lesiones, ¿no? Y en primera instancia una imagen donde tenemos una lesión pulmonar, ¿no? Que nos sugiere más o menos que estas metástasis óseas son debidas al cáncer pulmonar. Estadificación. El cáncer de pulmón, pues lo podemos estadificar de acuerdo al tipo de cáncer, que es los no microcíticos, es decir, epidermoide, adenocarcinoma y el de células grandes, pues usan el sistema TNM para clasificar, ¿no? El TNM, ¿qué es? Evaluamos el tamaño del cáncer, el número de afectación ganglionar y evidentemente las metástasis. Para el estudio de cara al examen de residencia, pues esta estadificación es bastante compleja y realmente no es muy rentable, ¿no? Porque es mucha memoria, ¿no? Muchas cifras para memorizarte. Entonces, lo único que tienes que recordar que el TNM se usa para clasificar al carcinoma no microcítico. En cambio, el carcinoma microcítico, pues, tiene otra forma de clasificarse. Y es una forma más simplificada y más fácil. El carcinoma microcítico se clasifica en enfermedad limitada, o sea, que está dentro de los márgenes pulmonares, y en enfermedad diseminada o avanzada. Entonces, se recuerda, los carcinomas no microcíticos, pues, usan el sistema TNM para clasificarlo, su estadificación. Y el carcinoma microcítico se clasifica en enfermedad limitada y en enfermedad diseminada o avanzada. Hemos visto cómo se estadifican los distintos tipos de cánceres de pulmón, ¿no? Los no microcíticos y los microcíticos, y te he indicado que evidentemente esa clasificación, sobre todo de los no microcíticos del TNM, es bastante compleja y no es muy rentable de cara al examen, ¿no? Porque son muchos datos. Sin embargo, tengo que decirte de que estas clasificaciones pues ayudan en el tratamiento del cáncer pulmonar. Ahí en la diapositiva pues tengo una imagen bastante compleja que la vamos a tratar de simplificar, donde nos incluyen los grados TNM, ¿no? Y los estadios, porque el tratamiento también se basa aparte en estadios que también son muy complicados de aprenderse, ¿no? Y que tampoco son tan rentables de cara al examen. Entonces, básicamente el tratamiento del cáncer pulmonar se realiza con tres pilares. El primero, que es la cirugía en pacientes seleccionados, ¿no? Una cirugía con intención de seccionar la mayor cantidad de cáncer posible.
¿no? Sobre todo esto se puede en estadios iniciales, ¿no? En estadios 1, 2, por ejemplo. La quimioterapia que se va a usar casi en todos los estadios. En estadios 1 y 2 se va a usar si es que el tumor es relativamente grande, ¿no? Una como quimioterapia neoadyuvante. Y en los otros estadios como tratamiento paliativo. Y también vamos a usar radioterapia. Entonces son los 3 pilares para el tratamiento del cáncer pulmonar: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. En estadios iniciales, pues vamos a aplicar cirugía, y en estadios avanzados, pues tratamiento paliativo con quimioterapia. Y la importancia de estudiar esos genes que te he mostrado en la patología molecular, pues eran básicamente porque hay quimioterápicos, fármacos que van contra esos genes, específicamente contra el gen EGFR, que es un factor de crecimiento epidermoide. Bien, te voy a explicar un poco este gráfico que tengo aquí, que es bastante complejo, ¿no? En primera instancia, tienes que recordar que estadios iniciales se va a intentar cirugía y estadios avanzados, tratamiento paliativo. Por tanto, este TNM, pues obviamente es la clasificación del carcinoma no microcítico, ¿no? Entonces, tengo los estadios, en primera instancia, la clasificación TNM. T del tamaño del tumor, N de la afectación ganglionar y M de las metástasis. Y aquí abajo tengo un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, los T1s, ¿no? A grosso modo, o sea, no quiero que te quedes con que estos datos son exactos. Realmente son un poco inexactos, pero sí sirven para que te acuerdes un poquito, ¿no? Tengas algo básico de esta clasificación. Nuevamente te lo digo, esta clasificación pues está incompleta, ¿no? Hay una clasificación que es más completa, pero que es más larga y no es rentable. Lo que estoy intentando hacer ahora solamente es darte una pequeña pauta básica para que se te quede en tu memoria. Entonces, los T1, más o menos, son tumores que tienen o que están menor a 3 centímetros. Los T2 son tumores que son mayor a 3 centímetros. Los T3 son tumores, ¿no? Que pueden ya afectar la pleura, producir una telectasia, etc., ¿no? Los T4, por ejemplo, son tumores que ya afectan grandes vasos, el mediastino, etcétera, etcétera. Entonces, a grosso modo, como te lo digo, porque el T1 también se clasifica en T1A, T1B, igual que el T2, pero el T1 es un tumor menor a 3 centímetros, el T2 un tumor mayor a 3 centímetros, el T3 que ya afecta a varias estructuras, por ejemplo, la pleura, puede producir la telectasia, ¿no? Y el T4 pues puede afectar ya grandes vasos, etcétera. El N, la afectación ganglionar, pues obviamente, ¿no? Si no hay ninguna afectación ganglionar, pues será N0. El N1, pues ya ciertas adenopatías, como en este caso del mediastino del mismo lado, ¿no? Esto mucho no nos interesa, pero que sepas que el N, pues describe si hay o no afectación ganglionar. Y obviamente la M de metástasis, ¿no? De metástasis a distancia o no. Entonces, en el tratamiento te he indicado que los primeros estadios, pues vamos a intentar realizar cirugía, ¿no? Y quimioterapia neoadyuvante. Si estamos frente a un estadio 3 o 4, pues un estadio avanzado, entonces pues lo único que podemos hacer, ofrecer al paciente, es quimioterapia paliativa, ¿no? Entonces, básicamente este gráfico se puede resumir en todo lo que te he indicado. Recuerda, estadios avanzados, quimioterapia paliativa, y los estadios iniciales, donde puedes hacer cirugía, pues intenta cirugía combinado con quimioterapia y radioterapia. El cáncer microcítico, ¿no? Que es el de peor pronóstico, pues básicamente simplemente se le da quimioterapia paliativa, en algunos casos radioterapia. Son pocos los casos seleccionados en los que en un cáncer de tipo microcítico o de células pequeñas pues se puede intentar la cirugía. En general, pues como se diagnostican ya de forma avanzada y son muy agresivos, pues lo único que se les aplica son quimioterapia o radioterapia.